Bueno, quisiera saludar a los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que oyen el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos para todos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en mi hogar. Me llamo Orlando Rodulfo, para los que me puedan oír por primera vez. Espero que el Señor les pueda ayudar a que puedan comprender el plan de salvación y puedan ser salvos. Quisiera cantar una sola estrofa de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, el himno 569, la tercera estrofa, que es la última. En su misericordia Dios quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrá. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien, ¿qué hará? Piensa bien, ¿qué harás? Hoy podrías morir. Tus placeres aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien, ¿qué hará? Vamos a leer con la ayuda del Señor y me sigo apoyando con otras escrituras. Jesús es sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día, esta escritura está en Mateo 27, desde el capítulo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta se acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, les dijo a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estado él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincado de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos
le llevaron para crucificar. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, era necesario que se cumpliesen las escrituras que habían profetizado sobre la crucifixión del Señor, porque Él era el único sacrificio acepto delante de Dios para nosotros poder alcanzar salvación y reconciliación con el Dios del cielo por su sangre que Él derramó. Nosotros vemos que antes de Él ser crucificado, ya Él sabía que se le acercaba el momento. Él instituyó la cena y vemos en este evangelio de Mateo unas enseñanzas que Él dio. Después también habló sobre la negación de Pedro y Él oró en Getsemaní. Los llamó a los discípulos aparte y él se comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera, y él decía: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró su rostro orando, diciendo, y oró. Él oró cerca, dicen en otro de los evangelios, dice que un tiro de piedra estaba cerca de ellos y ellos lo podían escuchar, pero no lo escuchaban porque ellos estaban cansados y cargados de sueño. Pero el Señor oró porque Él sabía lo que le venía por delante. Entonces él mismo pudo decir después, cuando lo iban a arrestar: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ellos huyeron. Después estaba el Señor delante del concilio, y los mismos que lo atacaban a él, lo que eran los mismos fariseos, esos escribas y todas esas personas que lo estaban acechando. Bueno, ellos mismos fueron los que lo entregaron y lo llevaron ante Pilato. Entonces vemos que el Señor fue sentenciado a muerte. Entonces vemos que ahí estaban dos, el Señor, que era justo, porque el mismo Pilato dijo que él era justo. Reunidos pues ellos, le dijo a Pilato: ¿quién quiere que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces estaba la mujer de él, sentado en el tribunal, su mujer, que no tuviera nada con ese justo. Ella había padecido mucho en sueños por él. El pecador, el mensaje llega y queda en su mente. Y vemos aquí que ella estaba pensando, que estaría pensando, ella estaba padeció en sueño por causa del Señor, porque el Señor despierta la conciencia del pecador. Entonces vemos: no tengas nada que ver con este justo. Ella reconoció que era justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría soñando esa mujer? El poder del mensaje del Señor, lo que ella pudo tener conocimiento de él, la llevó a pensar en su condición. Pero el pecador vive así, en esa condición. Escucha el mensaje de salvación en el momento
puede pensar y decir, si es verdad, el Señor murió, Él no merecía morir de esa manera, pero se puede quedar hasta ahí. Entonces vemos aquí que el mismo Pilato también dijo, el Pilato dijo porque pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Porque Pilato le preguntó, ¿a quién quería que os suelte, a Barrabás o a Jesús? Ese día tenían una costumbre y ellos soltaban a un preso. Entonces sabemos que Barrabás estaba por sedición, él era un pecador, pero en el Señor no había pecado, pero se tenían que cumplir lo que estaba escrito en los profetas de él, porque él mismo lo pudo decir, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y los mismos sacerdotes, los ancianos, estaban animando a toda la multitud que escogiesen a Barrabás. En esos momentos llegaron las horas de las tinieblas al Señor, como lo dicen estos mismos evangelios. Pero Él todo lo hizo por amor a nuestras almas, y Él permaneció como cordero mudo, como dice que lo llevan al matadero, como lo profetizó Isaías. Él estaba enmudecido. Entonces, viendo Pilato que Pilato se estaba dando de cuenta que nada adelantaba, sino que las personas se alborotaban más, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de este justo. Él sabía que era justo, allá vosotros, pero todos ellos tuvieron parte de culpa porque entregaron al Señor Jesucristo y ellos mismos pidieron para que lo crucificaran. Si nosotros fuésemos estado en ese momento, tal vez nosotros también fuésemos gritado, crucifícale. Pero cada uno de los que somos salvos recapacitamos y confesamos nuestros pecados al Señor y creímos en Él, recapacitamos. Pero estas personas, Pilato, él reconoció que él era justo y había más responsabilidad en ello, porque cuando uno lee Romanos, todos eran responsables, pero había una responsabilidad en esos dos gobernantes porque de esa época, porque en Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. Ellos tenían una responsabilidad delante de Dios, y él mismo se lavó la mano y dijo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero él aún ahí tenía culpa. No era... Entonces, como les dije, el Señor se mantuvo en silencio, porque cuando Pilato interroga al Señor, Jesús estaba de pie delante del gobernador y preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Él mismo lo estaba diciendo con sus labios, que era el rey de los judíos, saliendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos. Nada respondió. El Señor, como les dije, como cordero mudo fue llevado al matadero. Y no oyes cuántas cosas testifican contra ti, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el mismo gobernador se maravillaba mucho. Entonces vemos después en la manera que ellos se burlaban,
porque él mismo dijo que él era el rey de los judíos, y era así, una verdad. Entonces lo llevaron a Jesús al pretorio y vemos que toda la compañía de soldados se reunió delante de él y lo humillaron de esa manera, como te acabo de leer. Le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre sobre su cabeza una corona de espinas y se la clavaron en su cabeza. Imagínense todo ese maltrato y humillación física y verbal, y aún dicen que dice la escritura, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Entonces vemos que en el otro evangelio, entonces vemos que la responsabilidad fue la responsabilidad lo fueron los judíos y dijeron: crucifícales. Entonces en el otro evangelio, entonces vemos que Jesús, el Señor, estaba ante Herodes. En el otro evangelio de Lucas dice que Pilato no halló ningún delito en este hombre. Pero los mismos decían, pero ellos diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir que era de Galilea, preguntó al hombre si era Galileo, y él, al saber de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes. Entonces Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén, entonces Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Otro que quedó responsabilizado, tenía conocimiento del Señor. Pilato lo reconoció como justo, pero no aprovechó la oportunidad, porque hace mucho tiempo que deseaba verle. Herodes deseaba verle, pero él quería él estaba esperando a ver alguna señal que hiciera el Señor. Le hacía muchas preguntas, dice la Escritura, y los principales sacerdotes lo seguían acusando con más insistencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció, lo escarneció, vistiéndolo de ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Entonces esos dos gobernantes estaban enemistados y se hicieron amigos Pilato y Herodes, y entonces vemos que después el Señor fue sentenciado a muerte. Usted y yo tuvimos parte de culpa de esa crucifixión también. Y los seres humanos tienen la palabra de Dios, se les predica y tienen el conocimiento del Señor. Aún pueden declarar en sus corazones, aún con sus labios, que el evangelio es una verdad, que el Señor no merecía pasar por eso, pero él tenía que padecer porque tenían que cumplirse las escrituras. Ellos lo hallaron inocente. Por ejemplo, Herodes no lo halló nada digno de muerte a él, pero aún así él lo entregó. Pero todo eso tenía que suceder para poderse realizar la obra de redención. Y entonces ahí después lo crucificaron, y vemos que estaban dos malhechores crucificados, uno a su izquierda y otro a su derecha. En uno de los evangelios relata que los dos estaban ofendiendo al Señor, pero después uno recapacitó y llegó a él y le pudo decir:
uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En uno de los evangelios estaban los dos, pero ya después el otro recapacitó, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y él le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo: de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él fue salvo al mismo instante cuando murió. Estaba con el Señor en el paraíso, que es el cielo. Pero vemos a estos dos gobernantes. Uno entendía que él era justo y el otro quería verlo, lo vio, tuvo la oportunidad de aún ser salvo. Vemos a la esposa del otro que padecía en sueño, pero se quedó hasta ahí. Así puedes estar tú, amigo, entendiendo que el mensaje es una verdad, que el Señor fue crucificado por ti, fue humillado en una forma extremadamente agresiva y clavado en una cruz, símbolo de maldición, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. ¿En cuál te encuentras tú? ¿Estás pensando si y piensas que el Señor es justo, que el Evangelio es una verdad, pero te quedas hasta ahí? Tienes que hacer como hizo uno de estos malhechores. Reconoció su parte de culpa de lo que le hicieron al Señor y él alcanzó salvación. Tienes que arrepentirte, creer en el Señor para que puedas ser perdonado y no quedarte solamente con el conocimiento de que Él es justo, de que Él murió en esa cruz, porque eso es lo que te hace tener más responsabilidad delante de Dios, porque conoces el plan de salvación, pero te quedas hasta ahí. Y si te alcanza la muerte, como te canté en el himno, entonces tu alma iría al lugar del infierno. Que el Señor te pueda ayudar, amigo o amiga que no eres salvo, a que dejes el paso reconociendo tu parte de culpa, porque el justo fue entregado por nosotros los injustos. Barrabás era injusto, a él lo soltaron, pero él quiso tomar el lugar de él y de todos nosotros. Todos los seres humanos somos culpables de lo que le sucedió al Señor. Pero ahora ya Él hizo la obra de redención, fue sepultado y resucitó al tercer día y con su sangre pagó la deuda. Tienes que ir a Él por la fe, porque Él vive, Él está a la diestra de Dios Padre y Él es el que te puede salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.